Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Yo aquí me estoy cocinando, hace muchísimo calor, así que tuve que encender ventilador, aire acondicionado, pero creo que no representará un problema en cuanto al audio, espero que no. Recientemente ustedes pudieron ver un video en el cual pude concentrarme un poco solamente como a modo introductorio en lo que es esa parte que suelen llamar los historiadores como legendaria, mitológica de Jesús, como lo son los milagros y las sanaciones y curaciones. Otros analistas opinan que se trata realmente de sanaciones naturales, reales que él realizó, pero no en todos los casos se puede aplicar siempre algo natural o un fenómeno natural o algo, digamos, racional, porque si vamos a ver, por ejemplo, la escena en la cual él camina sobre las aguas, que todavía no hemos llegado a ese tipo de escenas que son más espectaculares, pero lo quiero hacer más adelante. Como les digo, cuando se habla de Jesús, hay que abarcar una serie de facetas que son supremamente interesantes y que yo quiero desglosar aquí en el canal. Lo hago para mi estudio personal y lo comparto con ustedes porque sé que no todo el mundo necesariamente está interesado, porque ya cada quien, hay personas que ya han escogido ese Jesús del cual, entre comillas, se han enamorado, lo digo en el sentido espiritual, sentimental, porque no quieren que se les altere esa imagen y lo puedo entender. Entonces, si ustedes se cuentan entre esas personas sensibles, como las que acabo de mencionar, que ya tienen a un Jesús en la mente y en su corazón que no quieren que sea alterado, tal vez no deban ver este video, porque aquí vamos a empezar y este será parte de una serie, espero, será el primero de una serie de videos en los cuales veremos esas facetas que no son muy publicadas, que las encontramos solamente en los libros de exégetas, filólogos y analistas que yo les voy a traer aquí al canal desde hoy. Algunos de ellos ya los he expuesto. Entonces, estos analistas no tienen ese temor de ir a tocar esa fibra sagrada de los creyentes. Así que el propósito de este video es el de ir realizando un identikit de ese personaje que llamamos Jesús en español, al cual pues han dado tantas identidades, pero todas basadas en estudios filológicos. De esos estudios han surgido probablemente muchas facetas de una persona o probablemente algunas sí pertenecían, algunas de esas facetas sí eran inherentes a ese personaje, a esa persona real que existió en el primer siglo, y algunas otras sí fueron construidas por conveniencia, pues conveniencia teológica para poder ir armando la teología basándose en ese Jesús, que es el Jesús que hoy día venera la iglesia y veneran todas las facciones del cristianismo. De modo que no es una tarea fácil. Ya saben que esto es subjetivo, quiere decir que les voy a dar unos puntos de vista de algunos estudiosos y también voy a poner mis opiniones. Yo suelo hacer esto, yo opino durante lo que les voy comentando y yo hago una selección también. Entonces, no estoy diciendo que aquí estoy incluyendo todo, no, es imposible. Sería maravilloso poder hacer un estudio completísimo de Jesús, de cómo lo ven absolutamente todos los estudiosos, pero son muchísimos y pero yo les voy a traer como lo más sobresaliente, lo más importante. Y el día de hoy vamos a ver esa faceta que no muchos conocen y prefieren no conocer y no ver porque es un Jesús que no se expone, que no es popular, pero que yo le encuentro coherencia y después les diré el por qué encuentro esa coherencia y ya ustedes después me darán sus opiniones personales también, así como yo estoy dando las mías. Entonces, pónganse cómodos y daré inicio a esta información. Retomando un poco,
del material que les traje en el anterior video. Recordemos que para los estudiosos académicos, resumiendo, Jesús era un hombre que nació en una familia judía, que fue educado bajo esa tradición, probablemente en Nazaret. Probablemente quiere decir que no está dada la última palabra en ese sentido, pero es que es muy probable. Entonces hay varias teorías. Más o menos en el año 6 antes de la era común. Esto querría decir que Jesús no murió a los 33 años. Esto ya está casi confirmado, está como ya hay mucha seguridad al respecto de que Jesús murió siendo una persona mayor de más o menos, no recuerdo si eran 43 años, 42, alrededor de esa edad, que era plenamente religioso. Esta es la opinión de ellos, no la mía, la opinión de los estudiosos oficiales. Ellos dicen que era plenamente religioso, que fue bautizado por Juan Bautista, a quien siguió como discípulo por un tiempo. Casi todos están de acuerdo con que nunca quebrantó la ley mosaica, pero que sí la interpretó a su manera. O sea, él tenía un modo de cumplir esta ley o de, digamos, a los ojos de los más legalistas, de los fariseos, la incumplía de alguna manera, pero Jesús en realidad cumplía con la ley mosaica, tal como lo hicieron otros rabinos de su época que también tenían como la interpretación de estas leyes, la veían a su manera. Esto no quiere decir que la transgredieran, pero la interpretaban a su modo. Reunió discípulos y los más cercanos sí fueron 12. En esto hay más o menos consenso. Predicó lo que él llamaba el reino de Dios. Ya aquí iremos viendo cómo los textos de los evangelios, el Nuevo Testamento es muy distinto al Antiguo, porque si en el Antiguo Testamento no se menciona no se habla de Dios, ya en las escrituras griegas encontramos el término teos, teoi, Teo, que sería Dios. Así que ya cambia, no puedo analizarlo como lo hacía con los textos del Antiguo Testamento que están escritos en la lengua hebrea y algo de arameo. Y también hay un consenso de que este Jesús realizó acciones que tanto él como sus seguidores consideraban milagrosas y sorprendentes. O sea que aquí están declarando que el mismo Jesús lo pensaba, estaba convencido que eran milagros, pero esto no lo opinan todos los estudiosos. Les estoy dando como un panorama general de que casi todos están de acuerdo con esto. Murió en tiempos del emperador Tiberio, crucificado por los romanos. Y en esto hay un gran consenso de que fue así, pero también hay otros estudiosos y serios que opinan que él no murió. Son pocos y son esos que llamamos alternativos. No significa que no sean serios, sino que no están alineados con la oficialidad. Piensan que hay la posibilidad de que no haya muerto. Esto es impensable para la versión cristiana, digo la versión porque sabemos que hay varios tipos de cristianismos dentro del cristianismo mismo. Es impensable que él no haya muerto porque precisamente es el modo de que Dios pueda redimir a la humanidad, como sacrificando a su hijo, entregando su vida, como Adán perdió la suya e hizo perder la vida a todos los humanos por medio de Jesús. La muerte de Jesús era necesaria para redimirnos a todos y salvarnos de la muerte eterna, porque igual morimos igual, pero ya conocemos qué dice la teología respecto a la muerte y el más allá y la muerte después de la muerte. Entonces, pues este es el panorama en resumen de lo que ven los estudiosos. Para obtener un perfil de Jesús se deben tomar ciertas características y obviamente eso significa que se hace una selección, así que hay que descartar las que sean ajenas a ese perfil que se va formando, que no son coherentes con esto. ¿Cuál es el criterio?
Yo, por ejemplo, en estos análisis me voy a basar en el Jesús histórico como base, pero tomando elementos del Jesús que, por ejemplo, no tienen en cuenta porque creen que es legendario. Entonces, de ese Jesús también tomaré. Y todo esto que tenga una coherencia con qué cosa, con la historia, o sea, el contexto, la misión de Jesús. Y ahora bien, ¿cuál era la misión de Jesús? Entonces, precisamente de aquí vamos a extraer poco a poco, vamos a ir entendiendo cuál pudo haber sido esa misión de Jesús. Y tiene que haber una coherencia con su carácter, sus acciones, los dichos, lo que él decía, lo que se supone, ojo, que decía, porque recordemos que todo esto fue escrito después de su muerte, unos decenios después. Aunque aquí quiero hacer un poco un pequeño paréntesis para decirles que de todas maneras, por ejemplo, el profesor Piñero dice que las copias que tenemos son confiables porque ellos han verificado que cuando han encontrado unas más antiguas, han visto que con las más recientes, pues que realmente sí había una correspondencia, lo cual quería decir que sí se habían cuidado mucho de continuar diciendo lo mismo. Pero igual, repito, eso no quiere decir que lo que dice ahí lo haya dicho Jesús. Y de hecho, los mismos historiadores, entre estos Piñero, han dicho, esta frase no corresponde digamos, al Jesús histórico y dan sus razones. Dicen, no, esto ya es muy hacia ese Jesús de la iglesia cristiana que quiere fundar y que quiere, y que después fue la que triunfó, en efecto, y derrotó a los otros cristianismos, de manera que eso es lo que nos ha llegado a nosotros hoy. Pero aún sabiendo todo eso, por eso le repito que todo esto es hipotético y mi hipótesis es mi opinión a partir de los análisis que hago y que yo también tengo claro que no sabemos si realmente Jesús dijo eso, pero aplicamos siempre de hagamos de cuenta que eso fue lo que dijo para poder realizar todo esto. De otra manera, cerremos y vámonos, porque si nosotros decimos que lo que está escrito ahí, todo eso es falso, que no tiene ningún fundamento, pues no vale ni siquiera la pena analizarlo. Puede ser así, de hecho puede ser así. ¿Por qué lo analizamos entonces? Porque resulta que millones de personas basan su fe en esos escritos y eso no es poca cosa. Hay una institución enorme con un poder enorme, que es la institución católica que se basa en estos dichos de Jesús. Así que por eso me interesa muchísimo ver si Jesús realmente tenía sus mismos intereses, si realmente él hubiera podido haber estado, si Jesús regresa y ve las iglesias que hay, diría, esta es mi iglesia. Es una buena pregunta para hacerse. Todos dirán que sí. Cada iglesia dirá, nosotros somos, de hecho dicen, nosotros tenemos la verdad. Cada una tiene su verdad. Y quizás a Jesús no le gustaría ni siquiera una. Una importante premisa que se debe tener totalmente clara es la siguiente, que ya desde tiempos antiguos, durante el primer siglo, había una grieta profunda que dividía a los judíos. Se vivía una división interna entre los hebreos palestinos que portaban un hebraísmo puro, entre comillas, querían ser puros en su hebraísmo y por otro lado estaban los hebreos de la diáspora, definidos como helenistas. ¿Por qué? Porque ellos ya habían abrazado por generaciones la idea de una nueva cultura y una nueva forma de vida. Así que este es el panorama, ya lo había mencionado en otros videos, pero quiero que se siga teniendo esto en cuenta, porque hoy día la iglesia afirma y reafirma, y lo he podido leer en libros de catequismo católico, que la iglesia es una sola, que la iglesia es única y es una gran unidad, que no hay divisiones y no es verdad. En absoluto, nunca ha sido así desde los inicios. Entonces, estos otros hebreos de la diáspora abrazan una cultura y forma de vida
que correspondía a la forma de vida grecorromana promovida, por ejemplo, por el famoso escritor Filos de Alejandría. Entonces, dense cuenta que esto era, digamos, el ambiente que se estaba viviendo en el primer siglo. Había unos hebreos, por ejemplo, que jamás permitirían la infiltración de otras culturas extranjeras. Ellos eran más radicales en eso y querían mantener esa pureza que traían desde los tiempos de los israelitas. Entonces no quería que se infiltrara, aunque ya en esos tiempos ya también ya se había infiltrado de otras culturas, como hemos visto, de Egipto, de Persia, de Babilonia, etcétera, etcétera. Entonces, bien, ya sabemos que ese era el contexto para tenerlo en cuenta. Importante también saber que durante su vida y actividad, Jesús no promovió ni dio muestras de ser un hebreo helenizado. Y esto también, estamos seguros de esto. Y esto lo sabemos por los análisis críticos que se han realizado de los textos, porque recordemos que se quiso acentuar también la visión helenizada de Pablo, y lo vemos en muchos textos. Si por un lado conocemos muy bien lo que pensaba Pablo a través de los escritos, porque eso sí lo podemos saber, no sabemos casi nada sobre quiénes fueron esos que estuvieron más cercanos a Jesús, que lo conocieron personalmente. ¿Quiénes eran estos? Los llamaban los jesuanos. De ellos no sabemos casi nada. De hecho, no tenemos escritos. Y eso es bien extraño porque siendo tan cercanos a Jesús, ¿por qué los otros, que Pablo, por ejemplo, ni siquiera lo conoció en persona, sí escribió, y esos otros autores que quién sabe quiénes eran realmente, sí se pusieron como las pilas a escribir de Jesús y los jesuanos no? Yo me pregunto si lo hicieron y quizás destruyeron o escondieron, ocultaron esos libros, o quizás no los hemos aún encontrado, o definitivamente, tal como no hizo Jesús ningún escrito, ellos tampoco lo hicieron. Eso es muy probable. Pero entonces, ¿por qué sabemos sobre los jesuanos? Lo sabemos porque los ebionitas son los herederos del pensamiento jesuano. Entonces, al ya conocer a los ebionitas, podemos saber cómo eran y cómo pensaban los jesuanos, y ya lo iremos viendo. Por ejemplo, los ebionitas consideraban a Pablo un apóstata, y esto es importante saberlo. Precisamente los más cercanos a Jesús consideraban a Pablo un apóstata de la ley, así lo llamaban, ya que se había alejado de la ley mosaica y de la tradición judía. Por ejemplo, sabemos que Pablo nació en una ciudad llamada Tarso de Cilicia, eso lo podemos ver en Hechos 22:3. Él mismo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, se refiere a Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, bueno, ya sabemos de formación judía, porque Gamaliel fue su maestro, y esa ciudad donde él nació está ubicada en la actual Turquía. Pero, ¿qué sucede? Pues que esa región de Cilicia fue una zona fuertemente helenizada bajo influencia grecorromana. Por eso entonces podemos entender, y es importante conocer estos contextos, de otra manera no podemos comprender cuál era el ambiente allí. Esta era una ciudad universitaria importante donde nació Pablo, más influyente inclusive que Atenas o Alejandría en filosofía estoica, según autores romanos como Estrabón, que escribió al respecto. Entonces, bueno, sabemos también que Pablo era una figura entonces multicultural, y eso explica en gran parte su influencia posterior. Pero sin embargo se declaraba ser miembro del grupo más estricto del judaísmo, porque aquí dice en cuanto a la ley, fariseo. O sea que él mismo en Filipenses 3:5 se autodefine como fariseo en cuanto a la ley. Y tengan esto en cuenta porque a los fariseos se les tiene que
se les tiene que relacionar directamente con la ley de Moisés, porque a ellos de hecho los llaman los guardianes de la ley, a los fariseos. Pablo también era un profundo conocedor de la Torá y de la tradición oral. Fue educado entonces a los pies de Gamaliel, como les decía. Uno de los rabinos, Gamaliel, fue uno de los rabinos más influyentes del siglo primero y eso lo pueden ver en Hechos 22:3. Sin embargo, Pablo fue ciudadano romano. En Hechos 22:25 al 29 se revela que tenía ciudadanía romana de nacimiento, lo que era un privilegio poco común. Esto entonces le permitió a Pablo moverse libremente por el imperio, apelar a César y evitar castigos como la flagelación. O sea que Pablo no estaba en las mismas circunstancias de otros judíos. Él se movía en esos dos mundos como Pedro por su casa, perdón la expresión, pero era así. Hablaba bien el griego, conocía la cultura helenística y sus cartas están escritas en un griego pulido, aunque con influencia semítica, obviamente. Él usaba conceptos filosóficos y retóricos griegos como logos, soma, psique o charis. Entonces Pablo fue integrando elementos de la filosofía estoica como la virtud, el autocontrol, el destino, todo eso viene de la filosofía griega y también de los cultos de misterio como el lenguaje de morir y resucitar con Cristo. Entonces ustedes pueden entender por qué algunos estudiosos son escépticos respecto a algunas cartas de Pablo, algunas cosas que dice Pablo, y de todos, ellos los analizan con lupa porque saben que cada uno es como si cada uno perteneciera a un partido político porque cada uno tenía su ideología respecto a Jesús. ¿Qué Jesús vamos a presentar? ¿Qué Jesús queremos que la gente que lea estos escritos conozcan? Ahora, seguramente ellos en ese momento es muy probable que no tuvieran la conciencia de que estos libros se iban a universalizar, porque de hecho así fue, pero fue en gran parte por esa labor que hizo Pablo. Pablo fue el que alejó del judaísmo puro, ese hebraísmo puro que existía, todo lo que él quería formar respecto a Jesús. Ese personaje Jesús, él se lo fue presentando más hacia las personas de otras culturas, incluyendo la greco-romana sobre todo, y él tenía que presentarlo de una cierta manera o si no, nunca lo hubieran aceptado. Entonces, miren que sobre esto el exégeta Samuel Brandon, de quien tengo aquí atrás un libro muy interesante, él escribe que Marcos y los evangelistas que fueron llegando después de él, motivados por escribir a un público romano, pues trucaron, maquillaron cualquier atisbo de simpatía por parte de Jesús hacia una revolución antirromana. Ojo, porque entonces ustedes cuando leen sus Biblias dicen, no, pero es que Jesús era un amor, Jesús no pensó nunca en organizar una revolución, eso no es verdad, pues porque ya los textos han sido manipulados de tal manera de que se pudiera no notar tanto si había un atisbo de Jesús contra la cultura romana. Así que, como les digo, estos textos van tomados con pinzas. Así que ellos hicieron lo posible por ocultar cualquier intención antirromana de Jesús y sus seguidores. Pero antes de concentrarnos en lo que era la personalidad de Jesús y en el tipo de personas que él eligió para que estuvieran cerca de él, quisiera dar un pequeño repaso a su origen. Son poquísimas las menciones que se hacen acerca de la infancia y adolescencia de Jesús en los textos canónicos, pero aquí hago un paréntesis. Tendremos que analizar los textos apócrifos porque yo me he puesto a pensar y me he puesto a meditar. Los hemos excluido porque hablamos de la Biblia en sí, de lo que es el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, canónicamente hablando, los cánones. Pero pensándolo bien, si estos textos hay que mirar cuándo fueron escritos, cuál es su origen y ver qué textos
podemos ir también analizando porque me parece importante, sin prejuicios, y los saber, y los analizar, estudiar. Obviamente nos interesan desde los más antiguos y ver qué podemos extraer de estos textos. Entonces ya iremos después a mirar los textos apócrifos y comprender por qué fueron excluidos. No importa que ya sea como obvio en muchos sentidos. No, esto es bueno analizarlo, estudiarlo y desglosarlo. Así que son poquísimas las menciones que de la infancia y adolescencia de Jesús se pueden encontrar en estos textos canónicos. Sabemos también que María concibió a Jesús mediante la intervención de un Geber El. Detengámonos aquí porque no es el tema ahora, pero ya lo hemos hablado y ustedes ya saben. Este Geber El era un mensajero, porque digamos, en ese título no es un nombre, en ese título Geber El está incluido el El, potencia de un El. Y María queda embarazada después de esa visita. Según el mismo relato, Jesús entonces no es hijo natural de José, lo cual casi produjo el rechazo de José hacia María, recordemos, y esto está más especificado en los apócrifos. Está descrito con mayor detalle y tuvo que intervenir un ángel para, o sea, un mensajero de Dios para que José aceptara a María y se resolviera el problema y le explicó que ese niño no tenía un padre biológico humano. Entonces, partamos de esto porque esto no es poco importante, esto es realmente importante partir a partir de esto para ir estudiando a Jesús, ya que esto determinaría que él no tenía una naturaleza humana completamente. Esto, esto está en los textos. Sin embargo, Jesús es criado por su madre y su padre adoptivo, quien le transmite su oficio, que era de carpintería. Entonces, lo vemos en Lucas 2:39 al 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí vemos la palabra griega charis, que en Lucas 2:40 suele traducirse como gracia, pero el significado original y etimológico es mucho más amplio que esto y matizado. El uso cristiano posterior entonces lo deja como gracia y ya. Pero en realidad, en griego clásico y helenístico, significaría influencia favorable de alguien poderoso sobre otro. Miren qué interesante, precisamente poderoso, ¿no? Aquí con esto quiere decir que este Dios, llamémoslo así, porque ahí está escrito Dios, está traducido Dios, porque en griego sí está teos, ya no hablamos del hebreo, entonces hablamos de teos. Dice que estaba muy pendiente de él, porque aquí dice que estaba muy pendiente. En este contexto, probablemente esto significa que contaba con el favor de ese Dios, la benevolencia o su aprobación. Estaban con él, con el niño. Entonces el niño era favorecido por Dios y estaba rodeado de su benevolencia. Luego vemos en Lucas 2:21 que Jesús es circuncidado a los 8 días y luego presentado en el templo. Esto es el signo de que el pacto entre Dios, o sea, Yahvé, y el pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham continuaba, tiene una continuidad aquí y que Jesús está cumpliendo con esto. La familia de Jesús lo lleva, como todos los judíos, después de 8 días a circuncidar. Este rito marcaba la pertenencia al pueblo de Dios. Todos los varones israelitas debían ser circuncidados al 8.º día de nacidos, sin excepción. Y también lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Dios, al Señor, y para ofrecer el sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Esto tiene un fundamento bíblico en Éxodo 13, del 1 al 2. Yahvé le dice al pueblo de Israel:
Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces Yahvé proclama que cada judío que está bajo su ley le pertenece. Este es el pacto. Ustedes me pertenecen. Claramente Yahvé era una deidad que estaba reclamando posesión sobre unas vidas humanas. El único relato bíblico canónico que muestra un momento concreto de la adolescencia de Jesús es Lucas 2:41 al 52. Y el 41 dice, iban sus padres, los padres de Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Lo descuidaron, me imagino la cantidad de gente, y se les quedó el muchachito allá donde estaban en la fiesta. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén, desesperados, pobrecitos, buscándolo. Y aconteció, yo me imagino también el susto de ellos porque dirán, ahora nos vamos a realmente meter en un problema grande, porque ellos sabían que Jesús tenía paternidad no humana e importantísima. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado tranquilo en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y preguntándoles pues ya nos dice el nivel de intelecto que tenía Jesús, porque yo les digo una cosa, cuando uno está ante maestros, ante personas eruditas, a veces tú dices, ¿qué le pregunto a esta persona? Yo he visto entrevistas de personas que realmente están, se ve la intimidación que tienen, la timidez que tienen y no preguntan nada, dejan que el estudioso hable simplemente porque dicen, pues yo qué voy a preguntar. O sea que Jesús se sentía al nivel de estos eruditos, estudiosos, porque les hacía preguntas. Interesante. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que esto ya vemos la muestra de que Jesús no era como cualquier niño. Entonces María, alterada, me imagino, después de toda esa angustia, el calor, de todo ese camino tan pesado, llega y ve al niñito ahí todo tranquilo, feliz, el adolescente, todo contento. María le dice, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí a tu padre y yo que te hemos estado buscando con angustia. ¿Qué le responde Jesús? Le dice, tranquila mamá, la abraza, la consuela. No. Le dice, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas de mi padre es necesario que yo esté? Caramba, con esa respuesta yo creo que a María se le bajó todo, pobrecita, y José se habrá quedado aterrado, los hizo quedar como, bueno, los hizo quedar muy mal delante de todos. Yo me imagino el silencio en ese salón lleno de personas, de hombres, porque lleno de maestros, alumnos, ¿qué cara habrán puesto todos? Mas ellos, o sea, María y José, no entendieron las palabras que les habló. Esto que no entendieron tiene muchísimas interpretaciones. Uno puede pensar que ellos quedaron confundidos, quedaron como, ¿qué está pasando? Pero, o quizás les molestó, se sintieron mal. Pero, porque yo me pregunto, ¿cómo no entendieron? Si ellos desde los inicios, desde antes de nacer, estaban recibiendo siempre señales, mensajes, mira que este niño va a nacer, mira que el padre está allá arriba, mira que se va a llamar así, así va a hacer esto y lo otro. Parece que no lo habían asimilado, a pesar de que el mismo Jesús daba muestras de tener una inteligencia particular. Aquí siempre quedan mal librados María y José, porque yo me acuerdo que en catequesis le daban a uno a entender que eran personas como tercas, como
más bien como ignorantes, como que no entendían que Jesús era el Hijo de Dios, que no tenía nada que ver con ellos, pobrecitos, porque ellos lo querían, lo vean ya como su hijo. Después de esos años ya se les había olvidado quién era. Es algo muy humano, ¿no? Y podría estar también dentro de las hipótesis. Y quiere decir que pues Jesús hasta ese momento no había dado muestras de ser muy distinto, solo aparte de su inteligencia, porque si Jesús hubiera hecho milagros en esa etapa de su vida, como algunos textos apócrifos lo dicen, pues es imposible que María y José se les haya olvidado y no hayan entendido de qué estaba hablando Jesús. Ahí entonces vemos ya una pequeña incoherencia entre los textos apócrifos y estos, porque aquí dice, no entendieron por qué Jesús responde así. Y luego dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, que aquí ya nos dice, estaba sujeto a ellos, fue que pues Jesús igual obedecía a sus padres, aunque él era una persona de otra categoría, de otra naturaleza. em, de todas maneras, dice que aquí se sujeta a ellos como un hijo y su madre guarda todas estas cosas en su corazón. Me imagino que queda pensando, ¿no? En toda esa situación. Aquí continúa el texto diciendo que Jesús crecía en sabiduría y estatura, o sea, se fue desarrollando y nuevamente dice en gracia para con Dios y los hombres, o sea que él tenía siempre esa protección. Su padre, de su padre no humano, estaba pendiente de él, estaba siempre ahí cuidándolo y también los hombres lo veían como un buen muchacho, seguramente. Y también vemos que Jesús no tenía ningún reparo, no se hacía escrúpulos en recordarles a María y José que él no era su hijo al 100%. O sea, él se los recuerda de una manera bastante directa y con autoridad, que dice, ¿por qué me buscan? ¿Como a qué o qué? Luego vemos en Juan 19, 26 al 27, ya nos vamos mucho, ya al final de la vida de Jesús, cuando él está agonizando, vemos una escena que para mí es un poco como esta, porque pues como madre no puedo ni siquiera imaginar la dimensión del dolor de María, que educa a su hijo, lo ve crecer y lo cría como su hijo, porque era su hijo. Y Jesús le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y luego al discípulo suyo le dice, he ahí a tu madre. Desde aquel momento el discípulo recibe a María en su casa, o sea, la toma como si fuera su propia madre, ¿no? En griego, Ginai literalmente significa mujer. Y es el mismo término que Jesús usa en las bodas de Caná. Recordemos, allí cuando María está con Jesús y en Juan 2:4 hay un momento en el cual Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Eso es muy duro. Eso tuvo que haber sido muy fuerte para María. Jesús estaba allí acentuando esa distancia, como hay personas que dicen la estaba preparando para que no se apegara a él porque él ya sabía que tenía esa misión. Eso es una explicación que uno dice, ah, pues sí, qué bonito, está preparando, pero será así. Esto, por eso hay que hacer análisis de muchos textos para poder entender qué tipo de persona era Jesús, porque en unos textos nos lo pone muy dulce, muy tierno, bastante sabio. Y en otros vemos, por ejemplo, esta muestra tan fuerte, y no son las únicas, y hacia la madre, hacia la propia madre, mujer. ¿Qué tienes conmigo? Como quien dice, ¿tú qué tienes que ver conmigo? ¿Qué te pasa? Entonces, de todas maneras, en griego koiné no es que sea irrespetuoso, como le dice Gina, pero tampoco es el modo habitual en que un hijo se dirige a su propia madre. Entonces, démonos cuenta de esto. La modalidad que más usaba Jesús, que era su preferida, para ilustrar sus mensajes a sus seguidores, era la parábola, pero no solamente la usaba como para ilustrar mensajes
a sus apóstoles, como dice acá. En realidad nos vamos a dar cuenta que las parábolas son muy importantes y tienen un significado todavía más profundo y más influyente en esta historia. ¿Cuántas veces no nos han dado a nosotros a conocer un Jesús misericordioso y amoroso mediante estas parábolas? Pero siempre bajo la perspectiva y filtros de las personas que nos daban religión, o los sacerdotes, o los pastores. Jorge Mario Bergoglio, por ejemplo, que ya murió, el Papa, durante la audiencia del 2016, llegó a decir que Jesús había expresado su misericordia y amor a todos y en cada momento, y que los evangelios son la prueba de esto. Pero quizás no es del todo así. Hace un tiempo invité al profesor Gian Bernardo Pirodi aquí al canal y él nos trajo un estudio, unos estudios y análisis interesantes, los cuales consignó en su libro Jesús no amaba a sus enemigos. Y allí él nos da algunos ejemplos que contradicen lo que decía Bergoglio. De hecho, el libro de Pirodi está lleno de esos ejemplos. Hay una interesante polémica entre los apóstoles porque ellos discutían siempre, muy a menudo, respecto a quién de ellos sería el más importante, que estaría más cerca a Jesús en el reino, del famoso reino que tanto proclamaron ellos. Y esto sucede en el contexto cuando Jesús había anunciado que lo iban a traicionar. Es impactante esto en realidad, porque mientras Jesús está hablando de que será entregado, de que lo van a matar, ellos están discutiendo acerca de quién va a ser más importante. Están hablando de poderes, de jerarquías. Sin embargo, en Lucas 22:30, que es parte de la misma conversación que se dio ahí en la última cena, justo después de que Jesús reprende a sus discípulos por discutir quién será el más importante, Jesús retoma una promesa de autoridad futura para ellos. O sea, a pesar de que un poco los reprende, luego les da de todas maneras una promesa. Jesús les dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Justo después de darles una lección de humildad, Jesús les promete que se sentarán en tronos como jueces. Es un poco contrastante. Y esta figura de sentarse en tronos como jueces es una figura de autoridad importante. Juzgarían nada menos que a las 12 tribus de Israel, lo cual alude a un papel escatológico. Y ahí entonces se habla de los fines, de los tiempos y todo esto que hemos ido discutiendo, y siempre tengámoslo allí porque todo esto hay que discutirlo, no hay que darlo por sentado. Y en esos momentos donde sucedería todo eso, los apóstoles actuarían como líderes de ese nuevo Israel. Esa es la promesa que Jesús les hace según estos textos. En Lucas 22:25, Jesús les recuerda cómo funcionan las jerarquías en el mundo. Él les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Vamos teniendo en cuenta todos estos términos y podemos deducir que aquellos que están en un lugar de autoridad o que estarán en un lugar de autoridad, pues suelen ser llamados bienhechores, o sea, los que hacen el bien. Pero en realidad, tal como Jesús sabía, aquellos que generalmente tienen el poder son justamente lo contrario. Son los más tiranos, los más déspotas. Lo vemos, lo estamos viendo. Y a veces son peores que eso. Son tiranos, sanguinarios. Entonces ellos estaban cerca de Jerusalén y ellos seguían hablando del reino, que cuando se manifestaría, que inmediatamente. Entonces Jesús viéndolos les dice,
Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno negociando. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, oh, está muy bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco que has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea, de todas maneras le dice que en lo poco que has sido fiel, bueno, le dio Dios 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina tal cual tú me la diste, la guardé, la cuidé, mira, está envueltita en un pañuelo, está toda bonita, porque yo tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre severo y que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tienes 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Con esta parábola se pueden hacer interpretaciones teológicas, de enseñanzas, de sabiduría. Se le ha dado un significado simbólico en el sentido de que esas minas, en otras se habla de talentos, son, digamos, nuestros valores espirituales, todo se lleva a la espiritualidad, pero yo aquí veo una cosa muy concreta, como lo es todo el pensamiento hebreo. Y lo que está diciendo aquí es que si tú no le pones a producir a tu Señor, entonces no mereces ni vivir. Y miren que no tuvo ni siquiera piedad, porque especifica que Él dice, tráiganlo aquí delante de mí, dególlenlos porque quiero ver cómo los degollan. O sea, aquí, si es una cosa espiritual o simbólica, podía darle un final distinto, totalmente distinto. ¿Por qué entonces ese final tan crudo, tan directo y además tan coherente con lo que iremos viendo después? Porque en realidad esa secta de Jesús y sus seguidores, ellos le daban mucha importancia a los valores, a los bienes materiales. Lo hacían, tal como los israelitas. Entonces, ahora vamos a ver que los estudios de Pirodi hacen notar que Jesús en realidad introdujo nuevos códigos de comunicación dirigidos a sus más cercanos. Y estos códigos tienen un vehículo que se llama parábola. La parábola fue el vehículo que Jesús usó para una codificación particular para darles un mensaje a estas personas. Usó una jerga que solo ellos pudieran comprender, usando neologismos, o sea, con palabras conocidas pero cambiando o invirtiendo el sentido de cosas ya conocidas. Pero antes de ver un ejemplo de esto, tengamos claro que desde el Antiguo Testamento las leyes de Moisés se cumplían o se transgredían. O sea, no había otra opción de que como que sí, como que no, medio sí, medio no. No. O se cumplían o se transgredían. Vemos que desde que Yahvé consignó estas leyes a Moisés,
Estas se violaban o se cumplían. Así de simple. Pero en los evangelios con Jesús llegan novedades. Sí hay un cambio. Novedades que no son percibidas así pues como abuelo de pájaros si uno no se fija en los detalles. Por ejemplo, esto lo podemos ver en Mateo 5:19, donde dice, por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Aquí parece simplemente una parábola más de Jesús durante el famoso Sermón del Monte. Pero quien ha leído muchas veces estos textos se dará cuenta de que hay una disonancia, que hay algo distinto, teniendo en cuenta de que aquí Jesús está hablando de la ley mosaica, una ley que era obedecida o desobedecida desde hace siglos, hacía siglos por los hebreos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Vamos a ver si alguno de ustedes lo notó. Jesús ha introducido unos neologismos para nombrar, como les decía, algo que ya existía desde hace tiempo con nuevas palabras. Siempre se había llamado transgresor a quien no obedeciera la ley y justo a quien sí lo hiciera. Entonces, transgresor o justo, que eran dos opuestos, ¿verdad? Pero ahora Jesús reemplaza transgresor por el más pequeño. ¿Qué es esto? Esto no, esto es nuevo. Y además, al justo lo reemplaza por grande. Así que el que era pequeño era el transgresor y el que era justo era el grande. En la traducción, el término griego que traducen, el término griego es el aquistón, es el superlativo de mikros, que significa pequeño. Por lo tanto, en realidad sería, si lo traducimos con estos términos, estos neologismos de Jesús, mínimo, porque es el más pequeño. Entonces el texto diría, por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será considerado mínimo. Ya cambiamos pequeño por mínimo porque estaba como en superlativo, lo habíamos dicho como mínimo en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Ya no vemos entonces los términos transgresor o justo. Así que grande equivaldría a el que cumple, obedece la ley. El mínimo entonces, el más pequeño, sería el que no la obedece. Ahora bien, Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, o el mínimo, en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea que aquí Jesús está exaltando a Juan Bautista como el mayor entre los nacidos de mujer, o sea, entre los seres humanos comunes, ¿verdad? Pero inmediatamente dice que el más pequeño en el reino de los cielos va a ser mayor que él. Extraño. Entonces Juan, aun siendo considerado grande, o sea, justo, ya que cumplía la ley, al parecer no es así al interior del reino, o sea, no era tan justo a los ojos de ese reino. Ya vamos a ir viendo o de quien reina en ese reino, ya que hay uno más grande que él. Ya sabemos quién es el más grande. Esto nos remite de nuevo a las polémicas entre los apóstoles, ¿se acuerdan? Por tener un puesto privilegiado en ese famoso reino. Al parecer, en este reino hay unas jerarquías bien claras. O si no, entonces, ¿por qué estaban buscando a ver quién iba a ser el más importante? Si Juan era más pequeño que Jesús en ese reino, quiere decir que de cierto modo no era
tan justo, o sea, era de algún modo transgresor de la ley, al menos en un cierto grado o bajo un cierto criterio. Y aquí viene una duda, porque los fariseos, recordemos que fueron llamados los guardianes de la ley, eran asiduos cumplidores de la ley, observaban la ley, y esto les causó más de una crítica por parte de Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús ahora, cuando se refería a ellos, decía que se les cerrarían las puertas del reino? No les permitiría la entrada al reino a los fariseos, digamos, a ciertos fariseos, porque recordemos que Jesús no era enemigo de todos los fariseos. Jesús compartía la mesa con personas del bajo mundo. Recordemos que él estaba entre los malhechores, mostraba compasión hacia las prostitutas, no tenía problema de compartir con personas que transgredían las leyes. Entonces, ¿por qué era tan duro con estos fariseos que sí cumplían las leyes de Moisés? Y recordemos ese pasaje donde Jesús llama a un niño y les dice a los apóstoles que como siempre estaban discutiendo que quién iba a ser más importante, les dice, ven este niño, todo el que quiera entrar al reino tiene que hacerse niño, tiene que hacerse pequeño, mínimo. ¿Qué significará eso? Les pido disculpas porque no tenía suficiente memoria en el disco, entonces se cortó desafortunadamente, pero ya prácticamente había terminado con el argumento. Me faltó solamente decirles que esto es solamente el inicio de una serie de videos que haré para ir analizando lo que es la personalidad de Jesús. ¿Cuál era esa posible misión o cuáles eran sus objetivos? ¿Qué quería él realizar? ¿Y qué tipo de personas lo circundaban? Todo esto se va a retroalimentar precisamente para darnos una imagen de un posible Jesús. Ustedes bien saben que no pretendo venderles esto como una verdad absoluta, ni mucho menos. Las personas que me siguen ya han entendido que yo les traigo distintas hipótesis, pero no me las invento yo. Las voy construyendo a partir de distintos expertos, filólogos. Obviamente no podremos abarcarlos todos, así que he hecho una selección de algunos que les iré trayendo. También ustedes me han ido sugiriendo y créanme, yo voy tomando nota y los voy teniendo en cuenta. Entonces, los espero muy pronto aquí en mi Story Channel, amigos. Muchas gracias a quienes se hayan quedado hasta aquí. Un gran abrazo y hasta pronto.